tenemos síndrome de Guillain-Barré, distrofias musculares y esclerosis múltiple y neuromielitis, ¿no? Un grupo puede hacer esclerosis múltiple. Ahí está, vamos a hacer una cosa para que no se les haga muy complicado. Un grupo síndrome de Guillain-Barré, un grupo distrofia muscular Steiner, nada más Steiner, otro grupo distrofia muscular Duchenne, enfermedad de Duchenne, y otro grupo esclerosis múltiple y el otro grupo neuromielitis. ¿Ya? Cada grupo va a tener 30 minutos para presentar el tema, ¿no? Introducción, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Gracie, Sí, doctora. que te hagan llegar los grupos formados por afinidad, por lista, ¿ya? Y la siguiente, de esta la siguiente sería, porque la siguiente es feriado, me parece, según calendario. Estaba viendo por acá. Sí, doctora. Y en el calendario también de la universidad, el ingreso del último aporte es el del 28 de junio al 4 de julio. Ah, o sea, tenemos que acabar antes. Lo que implica, está bien, el examen final es el primero y el último, el sustitutorio puede ser el 3 o el 2 de julio, pues, ¿no? Al día o el 3 de julio. Entonces acabamos antes del 8 para presentar, o sea, para poner al sistema todas las notas. El primero dan el examen, sabemos quiénes antes aprobado, ese mismo día o al día siguiente a más tardar, y el día 2 en la tarde o el día 3 durante la mañana están dando el sustitutorio los que vayan a jalar, ¿ya? Gracias, doctora. Para acabar antes. Entonces, en el transcurso de mañana, por favor, Grace, me pasas la lista, la relación de cada uno con los temas. Si le pueden tomar una foto acá. Sí, doctora, ya lo tengo anotado. Ok, los 4 o 5 temas serían, ¿no? Guillain-Barré, uno es distrofia muscular, es un solo tema, pero un grupo va a ser Steiner, el otro Duchenne, y esclerosis múltiple un grupo y neuromielitis el otro grupo. Ya, con eso estamos acabando y finalizando. ¿Ya? Gracias, No doctora. sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Por favor, cada grupo máximo 30 minutos de exposición y los puntos que les estoy dando a tomar en cuenta, ¿no? Introducción, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? En eso quedamos entonces. El segundo examen les ha ido a la mayoría muy bien. Creo que tengo un jalado nada más. Y la mayoría está muy bien. ¿Ya? Hay incluso hasta 220 hay. 18, 17, etcétera. Bien. Entonces, hoy día vamos a avanzar tumores cerebrales. ¿Ya? Ustedes tienen que los tumores cerebrales primarios es el 2% de los cánceres en adultos, ¿ya? Dentro de los tumores cerebrales primarios en los adultos, el más frecuente es el glioblastoma multiforme. Pero si yo hablo así a manera general, ¿cuál es el tumor más frecuente a nivel del cerebro? Son los metastásicos, ¿ya? Eso para que tomen en cuenta. O sea, los tumores cerebrales más frecuentes en la edad adulta son los tumores metastásicos. Pero si yo hago la pregunta, ¿cuáles son los tumores cerebrales primarios más frecuentes en el adulto? Primarios es el glioblastoma multiforme. Pero así, o sea, en una definición de cuál es el tumor cerebral más frecuente, viene a ser las metástasis, ¿no? Los metastásicos, y ya tenemos los tumores metastásicos generalmente causados por metástasis a nivel pulmonar, ¿ya? El pulmón y el melanoma también en piel. Entonces, la incidencia es de alrededor de 10 a 20 por 100,000 por año y van a tener una clasificación muy peculiar, ¿no? Esto lo han llevado un poco en histopatología o patología o histología, en patología más que todo, ¿no?
La clasificación de acuerdo a su fenotipo histológico, y vamos a tener del 1 al 4 según la Organización Mundial de la Salud, y vamos a tener de bajo grado 1 y 2 y de alto grado 3 y 4, ¿no? Y por qué cada uno tiene su característica peculiar. Entonces estos son de bajo grado, grado 1, grado 2 y grado 3 y grado 4 se consideran de alto grado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el grado 1 son lesiones de bajo potencial, proliferativo, frecuentemente bien definidos, posibilidad de curación con una extirpación quirúrgica. En el grado 2 vamos a tener lesiones infiltrantes de baja actividad mitótica, pero que recurren. Algunos tienden a avanzar a grados más altos de malignidad. El grado 3 son lesiones de malignidad histológicamente evidente en forma de alta actividad mitótica con capacidad de infiltración y anaplasia. Y la mayoría de estos pacientes van a recibir radioterapia y o quimioterapia. Y los de grado 4, donde está el glioblastoma multiforme, que es la neoplasia más maligna y más agresiva a nivel del sistema nervioso, vamos a tener que son neoplasias citológicamente malignas, con mitosis activa y tendencia a la necrosis de rápida evolución y obviamente de un pronóstico muy, muy malo, ¿no? Entonces, a manera general vamos a tener tumores intraaxiales y extraaxiales. Por ejemplo, un intraaxial viene a ser el glioblastoma multiforme. Un extraaxial viene a ser este de acá, que es un tumor. ¿Quién me dice qué tumor es? ¿Alguien sabe qué tumor es este? Es un meningioma, ¿no? Un meningioma cerebral. Entonces vamos a tener entonces la diferenciación entre un tumor intraaxial y un extraaxial. En un intraaxial, por ejemplo, un glioblastoma multiforme, o un oligodendroglioma también. Y un extraaxial vamos a tener, por ejemplo, un meningioma, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, que los intraaxiales van a ser más a nivel central, los extraaxiales más a nivel periférico, los cambios óseos a nivel óseo, ¿no? Si estos son más centrales, más por dentro, entonces no va a haber, los cambios óseos van a ser muy infrecuentes, no tanto así como en los extraaxiales, que en los que sí va a haber una esclerosis, un adelgazamiento, erosión y lisis de la parte ósea del cráneo, ¿no? La zona de unión de la sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Este va a estar desplazado periféricamente y este va a estar desplazado para hacia adentro, ¿no? Centralmente. Entonces acá tenemos algunas de las diferenciaciones que ustedes lo están viendo, pero a grandes rasgos, por decirlo así, esas son más o menos las diferencias. Obviamente el que está extraaxial, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de las meninges, ¿no? Este va a tener va a tener alteración, puede tener carcinomatosis meningia o alteración meningia en relación a uno que sea intraaxial. Los lactantes y niños pequeños son la segunda forma común de cáncer después de la leucemia, ¿no? Y en los adultos los tumores cerebrales primarios ocupan el 13º lugar en frecuencia de todos los cánceres. Y a manera general también, esto es muy importante que sepan, ¿no? Claro que no es una regla, pero en la mayoría de los casos puede ocurrir que los tumores supratentoriales, que están encima, ¿no? del tentorio, la tienda del cerebelo, sean más frecuentes en los adultos, mientras que en los niños, ¿no? O menores de edad, sea más de localización infratentorial, ¿ya? Entonces, tumores en cerebro en los adultos, más supratentorial versus los que son en los niños más infratentorial. Creo que eso también está por acá. Aquí está. Entonces, la mayoría son intracraneales, en adultos son generalmente de localización supratentorial versus en los niños generalmente son de localización infratentorial. Entonces, ¿cuáles son la frecuencia de los tumores cerebrales primarios, ¿no? Entonces, el que está a la cabeza está el glioblastoma multiforme. Es el más frecuente a nivel de los adultos, ¿no? Pero sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tumor primario más frecuente a nivel del sistema nervioso central? Entonces, la respuesta es glioblastoma multiforme, ¿no? Si yo estoy preguntando por el tumor cerebral primario más frecuente. Astrocitomas le siguen después, tenemos otros, el ependimoma, el oligodendroglioma, el meduloblastoma, los meningiomas, tumores de la vaina nerviosa como el neurinoma, tumores de la glándula pituitaria
y otros. Tenemos los tumores astrocíticos, oligodendrio, esto es otra clasificación de la OMS, gliomas mixtos, tumores ependimarios del plexo coroideo, tumores gliales de origen incierto, tumores neuronales y neurogliales, ¿no? Otros tumores tenemos los tumores pineales, parenquimales, embrionarios, neuroblásticos, de los nervios craneales y periféricos, ¿no? Tumores meningios y tumores del sistema hematopoyético. Tumores germinales, síndromes de tumores familiares, tumores de la región celular y metastásicos. Y esto es según la localización, qué tumores tenemos frecuentemente, ¿no? Y este gráfico es muy importante porque por la estructura o la topografía, yo puedo sospechar, ¿no? Qué tumores están más frecuentemente en una cierta zona. Por ejemplo, esto va a ser la distribución topográfica de tumores intracraneales durante la adolescencia, pero también vamos a tener acá, ¿no? Durante el adulto y la edad de los niños, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo calloso, ¿no? ¿Qué tumores tenemos? El astrocitoma, el astrocitoma anaplásico, el glioblastoma multiforme, el oligodendroglioma, el lipoma. En el cerebelo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tumores podemos encontrar en el cerebelo? Tenemos el hemangioblastoma, el carcinoma metastásico, astrocitoma y meduloblastoma, ¿ya? En el cuarto ventrículo, ¿no? Por ejemplo, los que van a producir bastante síndrome de hipertensión endocraniana por la localización, ¿no? El ependimoma, los plexos coroideos, papiloma, también hay meningiomas a este nivel. En el ángulo cerebropontino, ¿no? El schwannoma acústico, por ejemplo, ¿no? Que se clasifica por vértigo, tinnitus. Te puede hacer confundir con un síndrome de Meniere, una enfermedad de Meniere, ¿no? Por la localización. El meningioma, el quiste epidermoideo, papiloma de los plexos coroideos. Y tenemos así, ¿no? Según la localización vamos encontrando, según el lugar topográfico, vamos encontrando diferentes tumores. Por ejemplo, en la región pineal, las neoplasias de células germinales, ¿no? Acá también tenemos, igual, ¿no? En el nervio o en el quiasma óptico, el astrocitoma, en el tercer ventrículo el ependimoma, el papiloma de plexo coroideo. De acá, ¿quién más? A ver, el oligodendroglioma, ¿no? En el tercer ventrículo podemos también encontrarlo. En hemisferios, el oligodendroglioma, el ependimoma, el astrocitoma anaplásico, ¿no? O el astrocitoma también. Son localizaciones que podemos ver. Y también recordar que hay algunas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades neurocutáneas o las facomatosis, como las neurofibromatosis o las enfermedades de neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, van a estar asociados a determinados tumores, ¿no? Por ejemplo, la neurofibromatosis tipo 1 al astrocitoma pilocítico, ¿no? Otro tumor que puede estar asociado es al ependimoma, ¿no? Y así podemos tener alteraciones genéticas, la supervivencia a los 5 años, el inicio de la edad también es importante, ¿no? ¿En qué edad yo sospecho en determinados tumores, ¿no? Entonces hay que también ver eso, ¿no? Y la localización que ya estábamos viendo, por ejemplo, el meduloblastoma, su localización frecuente es cerebelo, ¿no? El oligodendroglioma más en hemisferios cerebrales, igual que el glioblastoma o los astrocitomas pilocíticos también, ¿no? En relación a la clínica, ¿no? Eso va a depender mucho de la localización del tumor, ¿no? Pueden haber presentaciones agudas, caracterizadas por por ejemplo, una cefalea o una crisis epiléptica, ¿no? Síntomas cognitivos, caídas, alteraciones sensoriales y múltiples, puede haber focalización, ¿no? Según la localización. Las manifestaciones clínicas se van a dar según la localización o la topografía que va a tener el tumor cerebral, básicamente, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven, ¿no? La cefalea, las crisis convulsivas, hemiparesia, alteración en estado
mental. Este generalmente va a estar cuando hay un síndrome de hipertensión endocraniano, ¿no? Cuando el paciente, dependiendo también de la localización, ¿no? No es lo mismo un tumor en tronco que un tumor muy superficial o muy periférico. Eso también, ¿no? Y las crisis epilépticas que también pueden tener su clasificación o su semiología de la crisis según la localización que van a tener estos. ¿Cómo se clasifican los tumores? ¿No? Entonces estábamos hablando de los tumores intraaxiales, ¿no? Tumores del tejido neuroepitelial, linfomas primarios del sistema nervioso, tumores de células germinales, tumores metastásicos, los tumores astrocitomas, oligodendrogliomas, gliomas mixtos, ependimomas, papilomas de los plexos coroideos, tumores neuronales y gliomas mixtos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a coger los más frecuentes, los que son más frecuentes y los que sí se ve, o sea, sí se ve con mayor prevalencia, vamos a decir, ¿no? Acá ustedes tienen, por ejemplo, el astrocitoma pilocítico, ¿no? ¿Cuál es la característica de ello? De que más del 80% son por debajo de los 20 años, ¿no? Entonces, este tipo de tumor lo vamos a encontrar más frecuentemente en menores de 20 años, sobre todo aquellos que están entre 5 y 15 años. Y esto es otra pregunta. En niños, ¿cuál es el tumor cerebral primario más frecuente? Justamente es este tumor, el astrocitoma pilocítico. Ya es eso que les quede bien grabadito, ¿no? El astrocitoma pilocítico es el tumor cerebral primario más frecuente en niños, ¿ya? Eso que quede bien claro. Va a pertenecer al grado 1 de la OMS, el 60%, como estábamos viendo topográficamente en los gráficos anteriores, es que su localización va a ser más frecuentemente en cerebelo, ¿no? Al igual que el meduloblastoma, por ejemplo. Puede estar también el nervio óptico, quiasma y adyacentes al tercer ventrículo o inclusive también en el tronco, ¿ya? Pero su localización más frecuente es en el cerebelo. La característica, vamos a ver ahorita una neuroimagen, va a ser una masa quística con un nódulo mural captante, ¿no? Tiene crecimiento lento, efecto de masa tolerado por acomodación y posibilidad de comportamiento agresivo, ¿no? Entonces ustedes tienen acá, por ejemplo, un astrocitoma, ¿no? Un astrocitoma, un quiste con una captación de contraste. En este caso no está de localización a nivel del cerebelo, pero su localización más frecuente es a nivel del cerebelo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen al astrocitoma pilocítico. Recuerden, el tumor primario más frecuente. ¿Ya? Acá también tienen otro, en algunos casos, dependiendo del tamaño, ¿no? Ustedes ven acá un tumor con captación de contraste, una imagen quística con desviación de línea media, ¿no? Muy grande, muy gigante. Otro astrocitoma, otro tumor que tenemos es el astrocitoma difuso, bajo grado, ¿no? De bajo grado. La masa es no captante de sustancia blanca focal o difusa, bien diferenciado, pero es bien infiltrante. La mayoría son supratentoriales, se localiza más en región frontal y temporal. No es muy frecuente encontrarlo a nivel occipital ni infratentorial. Y pertenece al grado 2 de la OMS, ¿ya? Y puede tener una progresión al astrocitoma anaplásico o al glioblastoma también, ¿ya? La importancia de la extirpación completa, ¿no? Dependiendo de eso también va a haber, si va a haber una supervivencia de 5 años, ¿no? Si es completa, hay más opción obviamente que a una resección incompleta de la neoplasia. El otro astrocitoma que tenemos es el astrocitoma anaplásico. Y ustedes van recordando cuál de los tumores va perteneciendo a cada uno de los grados. Por ejemplo, el astrocitoma pilocítico es grado 1. El astrocitoma difuso es el grado 2, mientras que el astrocitoma anaplásico viene a ser el grado 3 de la OMS, ¿no? Y el grado 4 lo hace el glioblastoma multiforme.
El astrocitoma anaplásico es más infiltrante, que afecta predominantemente a la sustancia blanca, de captación variable. Puede ser indistinguible de un bajo grado, todas las edades, pero más común en 40 y 50 años. Una supervivencia de 1 a 2 años y tiene una frecuente evolución, ¿no? Que puede hacer a un glioblastoma multiforme, por ejemplo, ¿no? Una progresión grado 4. Sí, esto es en relación al astrocitoma anaplásico. Y el tumor más, digamos, con mal pronóstico es el glioblastoma multiforme, de rápida progresión, ¿no? Y esta puede dar a cualquier edad, con un pico de 50 a 70 años. Bueno, de masa irregular, abigarrada, con centro necrótico, difusamente infiltrante. Y de acá lo que hay que recordar es que sí puede hacer, sí, es una extensión leptomeningia, las meningias, ¿ya? Y es el más frecuente de todas las neoplasias primarias intracraneales, ¿no? De todas las neoplasias es la más frecuente. Creo que acá hay gráficos. Entonces, ahí ven ustedes un paciente que tiene un glioblastoma multiforme, ¿no? Entonces, una lesión de borde irregular, frecuente en anillo periférico, es muy heterogénea, no es una sola mano, como el astrocitoma pilosíquico, por ejemplo, ¿no? Que es homogéneo, hay una imagen quística, en cambio acá es muy heterogéneo, hay un edema importante y puede producir un efecto severo efecto de masa, ¿no? Con desviación, síndrome de hipertensión endocraniana. Otro de los tumores es el oligodendroglioma, y este es más en jóvenes, ¿no? Y es uno de los tumores más considerados más epileptogénicos. Su localización también básicamente es a nivel frontal y temporal, ¿ya? El oligodendroglioma, claro, este es una resonancia magnética, ¿no es cierto? No es una tomografía, ya les dije al toque me doy cuenta por el hueso se ve blanco en la tomografía, en la resonancia no. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, no se va a ver tan claro, ¿no? Pero el oligodendroglioma, por ejemplo, tiene calcificaciones al medio, ¿no? Como esto es una resonancia, no se ve tan bien las calcificaciones, ya dijimos que el mejor examen de estudio para ver calcificaciones o huesos es la tomografía. Entonces ustedes ven acá una resonancia magnética con estas imágenes hipodensas, ¿no? Que lo más probable sea una calcificaciones, ¿no? Y también puede producir defecto de masa según su tamaño también y según la localización que va teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que es más frecuente en adultos jóvenes? Se localiza en región frontal o temporal, principalmente en el lóbulo frontal. La evolución es lenta en años, el tratamiento de elección es cirugía o cirugía más radioterapia, ¿no? Añadiéndose la quimioterápica en los anaplásicos. Entonces ahí tienen un oligodendroglioma. Tal vez lo que sí deberían de recordar en relación al oligodendroglioma es la característica microscópica. No sé si han llevado en patología las características de algunos tumores. Yo creo que también tenemos la imagen. Ahora vamos a buscar acá. Ajá, sí lo tenemos, ¿no? Pero en la parte patológica tiene una imagen típica de células de huevo, células en huevo frito se llama, ¿no? Entonces, histofisiopatológicamente hablando, eso es, ¿no? Infiltración por oligodendrocitos, núcleo de forma redondeada, por un halo claro, imagen de huevo frito, ¿ya? Entonces, la imagen de huevo frito, histológicamente hablando, es compatible con una neoplasia, que en este caso viene a ser el oligodendroglioma. Y como dijimos que tiene también calcificaciones y todo, también se puede ver, ¿no? Microcalcificaciones, aumento de la celularidad, hiperplasia vascular o necrosis que indica mayor agresividad, ¿no? No sé qué veo acá. Ok. Tumores ependimales, ependimoma anaplásico, ependimoma mixopapilar, ependimoma, ¿no? La incidencia es de 0.3 por 100.000, la localización más frecuente es fosa posterior y médula espinal en adultos. Los tumores supratentoriales son a menudo de tipo quístico y anaplásico, ¿ya?
En este tipo de tumores, el hallazgo más característico es la presencia de las pseudorosetas, así como la característica patológica, histopatológica del huevo frito del oligodendroglioma es el huevo frito. En ya también el hallazgo más característico va a ser la presencia de pseudorosetas perivasculares con rosetas ependimales verdaderas. Ese es la clasificación o la característica que tiene, ¿no? A nivel histopatológico. Ependimoma, niños intracraneales, adulto intramedular, tratamiento quirúrgico cuando es intramedular, puede estar también asociado a radioterapia, quimioterapia. Entonces, no olviden en el ependimoma las características histopatológicas, las rosetas perivasculares, ¿ya? Esas características histopatológicas, traten de recordarlo porque eso viene también en el examen, ¿no? Ependimoma es un tumor benigno, ocurre en cualquier lugar en donde hay células ependimarias, en los ventrículos puede provocar hidrocefalia hipertensiva, ¿no? Ahí tienen un ependimoma muy cerca al cuarto ventrículo y haciendo compresión de tal manera que hace hidrocefalia también, ¿no? Puede entrar a invadir también hacia ventrículos, los ventrículos, ¿no? El meduloblastoma. Del meduloblastoma vamos a decir que son muy frecuentes en niños, se origina de células embrionarias y crece a partir del vermis cerebeloso. Y por estar localizado a nivel del cerebelo, obviamente tiene alta capacidad, por decirlo así, de producir síndrome de hipertensión endocraniana, ¿ya? Recuerden que es en niños, ¿no? Y dentro de los tumores extraxiales, el neurinoma, el meningioma, cordón adenoma hipofisiario, craniofaringioma, ¿no? Tal vez el más frecuente es el meningioma, ¿no? El meningioma. Entonces son tumores, recuerden que los meningiomas son tumores extraxiales de crecimiento lento, viene a formar el 20% de los tumores intracraneanos, 2% hace malignización, una gran mayoría son asintomáticos, ¿no? Se localizan en la base del cráneo y en regiones paracelares. Tumores de la región celar, vamos a tener estos tres, el adenoma pituitario, prolactinoma y el craniofaringioma. El craniofaringioma es más frecuente en niños, ¿no? Y el adenoma pituitario ya más en adultos, ¿no? Y todos, cualquiera de estos tres son tumores generalmente benignos y aparecen en diferentes grupos de edades, ¿no? O eventualmente pueden comprimir el quiasma óptico y van a producir alteración de los campos visuales, ¿no? Una hemianoxia homónima o heterónima. Las metástasis, ¿no? Y dijimos que eran los tumores más importantes o más frecuentes a nivel del sistema nervioso, ¿no? Radiológicamente pueden ser tanto intra o extraxiales, histológicamente extraxiales, con un crecimiento expansivo, no infiltrativo. Los metastásicos generalmente son múltiples, ¿no? O sea, tú sospechas más de un múltiple cuando ves varias imágenes ahí captadoras de contraste. Obviamente que siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con las neuroinfecciosas, ¿no? Recuerden que los tuberculomas, los granulomas, toxoplasmosis, hacen también captación de contraste y pueden ser múltiples, ¿no? Y pueden localizarse a nivel córtico y subcortical o en la unión justamente de la sustancia gris o sustancia blanca. Suponen el 40 o 50% de los tumores craneales del adulto, lesión hipercaptante en la unión córtico-subcortical o ganglios de la base. Pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Frecuente centro necrótico, edema abundante, posibilidad de ser milimétricas y sin edema tipo miliar. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo, como les digo, en los metastásicos, sobre todo, y nos ha pasado mucho, ¿no? En el hospital. Y no solo acá, ¿no? En Lima, en todo lado, que pensamos que es metástasis y al final termina siendo un TBC múltiple, ¿no? Lesiones granulares, granulomatosis cerebral, se llama eso, ¿no? Por tuberculosis o por toxoplasmosis. El grado, de los 4 grados, el grado 1 tiene una sobrevida de 5 años a más, con eventual curación. El grado 2 sobrevida de 3 a 5 años. El grado 3, una sobrevida de 1 a 3 años, y el grado
4, la sobrevida generalmente es menos de un año, ¿no? El glioblastoma multiforme es menos de 12 meses el grado o sea, la sobrevida, ¿no? Acá, lesiones que se pueden parecer mucho a tumores cerebrales, ¿no? Las infecciosas, básicamente. Acá están las infecciosas, bueno, los infartos a veces pasan, ¿no? Que lo están tratando como un infarto y al final era una neoplasia, ¿no? El edema, que lo han confundido como un infarto. Hay tumores que sangran, ¿no? Hay tumores que sangran y uno de ellos justamente es el glioblastoma multiforme, ¿no? O sea, y a veces uno confunde con una enfermedad cerebrovascular y en realidad era una neoplasia que ha sangrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El glioblastoma, los del grado 4, ¿no? Enfermedades desmielinizantes, ¿no? La esclerosis múltiple, por ejemplo, encefalitis autoinmune, linfomas, desórdenes inflamatorios, bueno, y todos estos para hacer este cuadro diferencial, ¿no? Pero hay algunas cosas que nos ayudan, ¿no? Obviamente si tienes un estrógeno hemorrágico o un isquémico, la angiotomografía nos puede ayudar a ver, ¿no? Que no se haya tratado de una MAF cerebral que haya sido rota, pero siempre hay que hacer correlación del cuadro clínico radiológico, ¿ya? Entonces, eso es, obviamente ustedes van a repasar, yo les he dado así lo más, los más importantes, las más importantes neoplasias que pueden haber, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta en relación a lo que hemos estado mencionando. Sí. No, la clínica sugestiva, es más, ni siquiera tú viendo la imagen puedes decir es esto, ¿no? O sea, siempre se hace una correlación, primero de la edad, ¿no? Sí, acá al principio les mostré un primer cuadrito, ¿dónde está? Este de acá, ¿no? Ver si tiene alteraciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene neurofibromatosis o enfermedad de Borneville o alguna otra enfermedad, ¿no? Neurocutánea, por ejemplo, alguna otra comorbilidad, por decirlo así. Y ver las edades, ¿no? Las edades, en qué edades, por ejemplo, se presenta más el meduloblastoma, por ejemplo, ¿no? En quienes se presenta más de 0 a 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a ir teniendo la sospecha clínica y obviamente radiológica, porque con la radiología, o sea, clínicamente tú puedes, ¿no? Tener un paciente que de pronto está con náuseas, vómitos, pero todos los tumores que están a nivel intraaxial te pueden dar ese tipo de clínica, ¿no? O cefalea, convulsión. Pero ya viendo una neuroimagen, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, tú vas a ver específicamente dónde está la localización más frecuente. Lo otro es la edad, ¿no? La edad, la neuroimagen, me van a ayudar mucho a determinar o a tener una sospecha de qué, frente a qué tipo de tumor estamos, ¿no? A qué tipo de neoplasia estamos. Y la localización, pues, ¿no? Este cuadrito, por eso les mostraba esto, ¿no? Si ustedes tienen una neuroimagen y de pronto ven un cerebelo con una lesión en neoplásicas en el INEM, por ejemplo, ¿no? Y venían pacientes con sospecha de neoplasia, ¿no? Como un astrocitoma pilocítico venía, ¿no? Y cuando les hacían la cirugía, la biopsia, por ejemplo, era un cisticerco, ¿no? Un quiste grande, y le encontraban, pues, a nivel patológico, era un cisticerco, ¿no? Pero sí tú puedes tener, si tú me dices un algoritmo, sí, o sea, tú te puedes orientar, ¿no? Te puedes orientar según la distribución topográfica
dónde está, ir sospechando la habilidad que pueda tener un paciente, ¿no? Pero tú decirme de fenológico, tú vas a hacer el diagnóstico definido. Pero por la localización, vuelvo a repetir, la edad y el tema de las comorbilidades, yo sí puedo tener alta sospecha de que sea un determinado tumor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Algo más? Ok. Creo que no hay nadie más, ¿no? Tal vez acá recordar el linfoma primario, ¿no? Que es otro tipo de tumor que va a estar asociado básicamente a inmunodeprimidos, ¿no? Y tiene muy buena respuesta a corticoides y a radioterapia. Justo ahora estamos con un paciente así en el hospital regional, un venezolano que viene por trastorno del sensorio, crisis epilépticas y tiene el antecedente de VIH y todo, y bueno, está con linfoma primario y tiene muy buena respuesta a corticoide. La corticoterapia en neurología es el agua bendita, porque de verdad es muy sensible para tumores y también para infecciones, ¿no? Eso también, por ejemplo. Entonces recuerden los tumores, las características fisiopatológicas de alguno de ellos, sobre todo del, del ependimoma, del oligodendroglioma, ¿no? Recuerden las localizaciones de estos tumores, donde se localiza más frecuente entre uno y otro, las edades, ¿no? Cuáles son más frecuentes y cuáles son los tumores más frecuentes, ¿no? Una cosa es decir, ¿cuál es el tumor intracraneal más frecuente en el adulto? Respuesta son los metastásicos. Pero los tumores cerebrales primarios más frecuentes, el glioblastoma multiforme, ¿no? Sobre todo en pacientes más de 20 años. Y en los niños hay que tener eso también, ¿no? ¿Cuál es el tumor más frecuente en niños? El astrocitoma, ¿ya? Luego le sigue el meduloblastoma, ¿ya? No es como en el adulto, que es más el metástasis, y como primario el glioblastoma multiforme. Y recordar que los tumores en su mayoría en los niños es más de localización infratentorial, mientras que en el adulto es de localización supratentorial, ¿ya? Eso recuérdenlo y ténganlo a consideración bastante, ¿no? Las diferencias también entre un axial y un extraaxial, cuál es la diferencia y las características de cada uno de ellos, ¿no? El astrocitoma, por ejemplo, pilocítico. Entonces ya lo van a ir a profundizar un poquito más cuando estudien, pero creo que esos puntos que les estoy dando me parece importante que lo sepan. No hay más preguntas, creo que el único que ha preguntado es Carlos, creo que es el único que está en clase o todos están conectados nomás. A ver, pues la última vez que les preguntaba no estaban todos, a ver, al azar. Carlos sé que siempre está. A ver, Jason, ¿cuál era la característica histopatológica del oligodendroglioma? ¿Qué característica tenía? Jason, Doctora, sí ¿estás, estoy, Jason? claro, sí estoy, doctora, pero no me recuerdo, no era un tumor axial, doctora. El No, intraaxial. ujú. ¿Pero cuál era la característica histopatológica? Ah, ¿qué dijimos del oligodendroglioma? ¿Qué característica histopatológica tenía? Que tenía, doctora, núcleos de forma redondeada, Ya, ¿y eso cómo se llama? Es imagen en imagen en huevo frito.
El huevo frito. Ya. Y vamos con, a ver, si están atentos nomás. Pensé que estaba hablando solo. La No, última doctora, vez sí. me han dejado Estamos hablando acá. solo. Ya, a ver, quiero ver dónde los veo a todos. A ver. A ver si están atentos. Liz Grecia, de tu lista, cuenta el número 10 y dime quién es. De tu lista, por favor. O yo. A ver. Chura es, doctora. ¿Quién? Chura. Chura, a ver, Chura. ¿Estás? Sí, doctora. A ver, Chura, ¿y cuál era del ependimoma? ¿Cuál era la característica histopatológica del ependimoma? Había rosetas perivasculares, doctora. Así están atentos, chicos. Están atentos entonces, pero le he pasado. A ver. Otro nombre, a ver, otro. Un número, dame, Liz Grecia. 15, doctora. 15, a ver. Uy, ¿qué estoy haciendo? Ah, de la asistencia, ¿todos han asistido, Liz Grecia, o hay alguno que no ha asistido? Disculpe, doctora, mi compañera Ethel me pidió permiso porque su papá está mal y le estaban llevando de emergencia por COVID. Ya, 15, Del Pozo a Pasa Caterín Mario. ¿Cuál es el tumor cerebral más frecuente en los adultos? Del Pozo. Sí, doctora, lo siento, mi micro no funciona muy bien. Si no me equivoco, dijo que era el glioblastoma. Ya, pero mira, escucha bien. ¿Cuál es el tumor cerebral más frecuente en el adulto? No te he dicho cuál es el tumor primario o el tumor cerebral primario más frecuente. Ya, vamos a poner, porque estás respondiendo, estás atenta, aunque esa no es la respuesta. Inca Ortiz Liz Grecia. Ay, no, ella es mi delegada, pues, es la delegada. Está atenta, está atenta. Ramos Cornejo, Cristel Milagros. Doctora, ¿sería el glioblastoma? No, estamos diciendo que la pregunta es, ¿cuál es el tumor? Mira, escucha bien la pregunta. ¿Cuál es el tumor cerebral más frecuente en los adultos? Si yo te hubiera hecho la pregunta, ¿cuál es el tumor cerebral primario más frecuente en los adultos? Tu respuesta era glioblastoma multiforme. Pero te estoy preguntando, ¿cuál es el tumor intracraneal más frecuente en el adulto? ¿Sí entienden cuando me refiero cuando es primario y cuando es tumor intracraneal, ¿no? Primario es que va a nacer o va a estar en el mismo cerebrito y se va a localizar ahí. Pero si yo ya te digo así, tumor intracraneal más frecuente, es como, igual como del hígado, ¿no? Yo recuerdo que en el hígado, en preguntas, ¿Sería el meningioma? Creo. no, Para metástasis. metastásico, ¿no es cierto? Metastásico, no te vas a olvidar, eso va a entrar en el examen. Ok. A ver, varones, las chicas ya han hablado. Bueno, Tribeño, Diego. ¿Y el Sí, doctora. tumor más frecuente en la población infantil? ¿Cuál sería la neoplasia intracraneal más frecuente en la edad infantil? Maligno. Ahí está para ayudarte un poco más. Pilocítico. Ya, del astrocitoma pilocítico. Muy bien.
Como dijimos, a manera general, a ver, un número dime, Adrián, bueno, El un número 16. 16, Escobedo. Escobedo, y a manera general, en los adultos es más frecuente los tumores de localización en la región supratentorial o infratentorial. Supratentorial, doctora, infratentorial en Muy bien. niños. Ya, muy bien. Un número, a ver, un varón vamos a buscar, las chicas nomás. A ver, el único varón de acá es Jonathan. Jonathan, ¿estás? Jonathan Ramos. Sí, doctora, presente. Jonathan, a ver, la última pregunta. ¿Qué lesiones te captan contraste en anillo en el cerebro? ¿Qué lesiones a nivel son captadoras de contraste en anillo o imagen en dona? Los tumores cerebrales. Eso ya les he hecho incluso en la anterior pregunta, ¿no? Para que hagan diagnóstico diferencial, abscesos cerebrales, toxoplasmosis. Ya, entonces la última, la pregunta, a ver, ¿qué tumores hacen metástasis al cerebro? Jonathan. El melanoma, doctora. Doctora, ¿me escucha? Ya, uno es el melanoma, otro. Dame un número, Jonathan. Mm, También la mama, doctora. Ya, la mama, pero antes de la mama, Mama, pulmón, a ver, pulmón. pulmón y Por si acaso tú sabes, Carlos García Castillo, ¿qué tumor del pulmón es el que más produce metástasis? ¿Cuál de todos los tumores? Han llevado neumología, ¿no es cierto? ¿Qué tumores hay en el nivel del pulmón? ¿Sabes cuál de todas de las neoplasias a nivel pulmonar es el que más metástasis hace a nivel del cerebro? Eso no lo he dicho. células pequeñas. De células pequeñas. Muy bien, Joseph, te estoy poniendo check. Muy bien, chicos, ya no les aburro. Les felicito porque en el segundo examen han ido bien. Espero que en el tercero mantengan. Los que están bajos puedan subir con el tercer examen. Y no sé si hay alguna otra pregunta, sino para concluir, Liz, algo del examen, algún reclamo, algo. ¿Todo bien? Doctora, disculpe, quería consultarle respecto a la división de temas para la exposición. ¿Va a ser según la lista oficial o va a ser según el grupo de rotaciones? ¿Cómo se saben organizar? ¿Por rotaciones? No sé, cómo quieren, Por grupos de práctica, doctora. por grupos de práctica? Ya, está bien, por grupos de práctica, entonces, cada uno 30 minutos, cosas puntuales, así, o sea, esto, así, su clínica, su diagnóstico y su tratamiento, ¿no? De tal manera que les va a ayudar también para ¿cómo se llama? Para su examen, ¿no? Para su tercer examen y les dé más chance para que puedan
subir más las notas, porque yo sé que de todas las notas, Neuro siempre les ayuda a subir sus promedios, ¿ya? Entonces, la idea, ya les dije, no es jalarlos, la idea es de que aprendan, de que lean, revisen. Y nada más, a la delegada, al último grupo que está la delegada, he compartido la última guía del STROC del 2021, que ha sido publicada recién nomás este mes, ¿ya? Les compartes, Gracie, para los que les gusta leer las guías más actualizadas. Esta es la última, ¿ya? Del AJA, del STROC, para que puedan revisarlo a quien le gusta mucho acerca de las guías actualizadas, pues, ¿no? Gracias, doctora. Ok, entonces, lo otro son 5 temas, ¿no es cierto? Y tenemos estas 2 clases, lo que significa que el 10 de junio exponen 3 y el 17 de junio exponen 2. Y ahí acabamos, los 5 temas. ¿Está bien? 3 el 10 de junio y el 17 de junio, ¿ya? El orden básicamente es primero síndrome de Guillain-Barré, distrofias muscular de Steiner y Duquesne. Sería para el jueves que nos toca. Y la última sería esclerosis múltiple y neuromielitis. ¿Ya? Sí, doctora. Ok. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta más, si no, ya para concluir. No hay más, ¿no? En el examen todo claro. ¿Hay alguien que tiene alguna queja? Si quieren, se pueden quedar y hablarme por interno si es que hubiera algo del examen. Todo, ¿cierto? Entonces quedamos en eso y nos vemos el próximo jueves. De este al próximo sería, no sé por qué el jueves lo han